Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre un componente que vamos a estar utilizando bastante seguido y que es bien útil. En este caso es el Recycler View. El Recycler View es un componente bastante similar al ListView, pero tiene ciertas diferencias que ya vamos a ir viendo. Entonces, la clase Recycler View nos permite mostrar un listado o un grid de elementos, como por ejemplo en Netflix, que les muestra las películas así como el cuadrito, posiblemente se muestre en un Recycler View. Entonces, este elemento va a ser como una actualización del ListView que hicimos la vez pasada y lleva este nombre porque básicamente los elementos que se despliegan en esta lista se reutilizan, son reciclables, por decirlo así. Entonces, ese es el nombre de por qué Recycler View. Ahora, aquí vemos, por ejemplo, una aplicación Android que muestra un listado de tareas, un to-do list, decirlo así. Este to-do list podemos ir haciendo scroll y a medida de que vamos avanzando en el to-do list se muestra pues, todos estos elementos, pero en vez de repintar y gastando memoria, él reutiliza estos componentes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una aplicación que vamos a dibujar ahí. Cuando utilizábamos ListView, cada uno de los elementos, por ejemplo, aquí es el alfa, cada uno de los elementos se iba representando como una lista. Pero la pantalla de nuestra termina hasta acá. Entonces, si teníamos 10.000 elementos, 1000 elementos, él se iba a seguir pintando a nivel de memoria. Digamos que son 10.000. A nivel de memoria, él va a utilizar el ListView todo este montón de espacio y por ende nos va a desgastar el teléfono, pues con la memoria del teléfono. Contrario con el Recycler View, vendría siendo algo como algo similar en la lista de elementos. Pero cuando llega aquí, él empieza a reutilizar. Si nosotros hacemos scroll de esta pantalla, si digamos está texto 1, 2, 3, 4, 5, luego viene otro. Si nosotros movemos esta pantalla, lo que va a hacer es que el que se desplaza afuera se mueve en un espacio, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente, él va a ir reutilizando los elementos, por ende ahorra un poco el tema de rendimiento y de memoria. Okay. ¿Qué más tenemos? Bueno, básicamente esta es una versión mejorada de la clase ListView. Es posible que con un ListView nosotros podamos implementar esto mismo, pero vamos a requerir de meterle demasiado código para poder implementarlo. Entonces, en vez de volver a escribir la función ListView y a reinventar la rueda, utilizamos este Recycler View que ya está creado, ¿verdad? Por los ingenieros de Google, ya ellos se encargaron de eso, por decirlo así. Entonces, aquí en pantalla vemos lo mismo que yo les explicaba. Tenemos una lista. Si nuestra lista en el ListView tiene 2 elementos y nosotros hacemos scroll, solo vamos viendo como la parte de la pantalla, pero el resto de elementos quedan en memoria. Si nuestro celular, por ejemplo, no logra cargar 1000 elementos, 10.000 elementos, se va a quedar sin memoria y se va a crashar, es decir, que la aplicación se cierra y hasta ahí queda, les va a fallar. Mientras que del otro lado, con Recycler View, cuando ya el número 1 y el 10 ya no se miran en pantalla, él vuelve a reutilizar los mismos elementos y a reubicarlos. Bueno, un Car View no lo vamos a utilizar en este ejemplo, pero para que quede demostrado representa una lista
estilo una tarjeta, por ejemplo. En vez de que sea bien cuadrado, puede ser como los bordes redondeados. Y este cambio tiene ahí un borde, una transparencia. Ahí podemos poner, por ejemplo, texto, una imagen, no sé, y más texto, como queramos implementar, pero el diseño es como una tarjeta. Ese es un cambio. Ahora, ¿cómo funciona el Recycler View? Esto vendría siendo lo más importante porque el Recycler View, igual que el ListView, utiliza un adaptador. El adaptador se va a encargar de traer del origen de datos, digamos, de un dataset que puede ser un arreglo de objetos o de una base de datos o de una fuente de datos. Él va a convertir esa fuente de datos a los elementos que se van a mostrar en la lista, por decirlo así. Si tenemos una lista de películas que vienen de la base de datos o de algún API, él lo va a convertir o a adaptar a un elemento del ListView, a cada uno de ellos. Ahora, el Recycler View tiene un Layout Manager. Ese Layout Manager se encarga de decir si nuestra lista va a ir de forma horizontal, vertical o como grids. Vamos a ver. El Recycler View se va a pintar, como dice, en una función de Layout Manager. Este se le pasa como un parámetro. Y el gestor de diseño puede funcionar de la siguiente manera. Ejemplo, tenemos un horizontal o una lista horizontal que es la desplegable normalita, por decirlo así. Tenemos la lista estilo Grid View, que lo que va a hacer es como mostrar los grids a manera de cuadro. Por ejemplo, le explicaba como en Netflix. ¿Qué sucede en Netflix? Que se pinta así como cuadritos. Entonces es posible hacer así de esa forma. Bueno, tenemos eso. Con el Layout Manager, la forma de pintarlo y el Recycler View. Otros elementos que necesita el Recycler View, como les decía, es el adaptador, que básicamente es una clase que va a transformar nuestra lista de elementos a un grid, a cada uno de las líneas que se van a pintar. Y el dataset es el conjunto de datos. Si han visto en otros lenguajes de programación o otro tipo de aplicaciones, el dataset o el record set, no sé cómo le llamarían, es como el conjunto que va a traer los datos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo implementar un Recycler View? En caso de que estén trabajando con las versiones anteriores de Android, es necesario añadir estos elementos en el Gradle. Por ejemplo, com.android.support.recyclerview. Si no están utilizando estos elementos, entonces, y están usando las nuevas versiones de Android, no es necesario, solo lo omiten este paso. Hay que añadir el objeto Recycler View a la vista de diseño. Aquí se nos muestra un Recycler View como un XML. Esta sería la definición en XML del Recycler View. Tiene un ID y tiene el ancho y el alto, que generalmente se adaptarían al ancho alto de la pantalla, ya sea de teléfono o de tablet. Aquí tenemos la clase de... Creo que no se aprecia bien, vamos a poner la lupa. Entonces, aquí tenemos la clase que implementa el Recycler View. Tenemos class main activity. Ese main activity entiende la compatibility y eso va de cajón, siempre va pues, para todos los tipos de activity. Luego se declara un myDataset. El myDataset vendría siendo aquí un arreglo que básicamente es la lista de elementos que vamos a desplegar en el Recycler View. Aquí esta lista, en este ejemplo dice PHP, JavaScript, Go, puede ser Java, Kotlin, etcétera, lenguajes de programación, y eso es lo que se va a mostrar en el listado. ¿Qué más tenemos? Tenemos el MyAdapter. Esta es una instancia de la clase MyAdapter. Aquí todavía no lo hemos implementado,
pero el MyAdapter viene siendo la clase que vamos a crear, que va a englobar todos estos elementos y los va a transformar a lista. Y se le pasa al MyAdapter el dataset como un parámetro. Luego tenemos el onCreate, y en el onCreate se le pone esto: set as fixed size, y el fixed size va a ser pues como que tenga un tamaño fijo el receptor view. Ahí tenemos eso. Luego el Linear Layout Manager va a hacer de que nuestros elementos vayan como Linear Layout de esta forma. Si tuviéramos un Grid Layout Manager, se pintarían como grids o como quads. Pues. Se les pasa al Recycler View.Layout Manager, se les pasa esta variable y luego se le pasa el adapter. Recycler View.Adapter, el adapter que hemos creado. Como para ponerlo un poco más en contexto, vendría siendo algo así. Tenemos nuestro data source, o nuestro origen de datos, imagínenselo como la base de datos, como el array, el API o algo que nos traiga esta fuente de datos, ese origen de datos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un conjunto de elementos, pueden ser países, ahí pone, digamos, la Torre Eiffel. Esos datos se los pasan al adapter, el adapter los transforma, los va a pintar pues en el grid y se los pasa a un viewholder. El viewholder es una clase pues que se implementa dentro del adapter, que se encarga de mapear, por decirlo así. Si tienen un campo nombre, le va a poner en un text view nombre. Si tienen una foto, que sea en este caso la Torre Eiffel, va a mostrar esa foto en un image view. Y cualquier otro elemento que necesiten mostrar. Si fuera, por ejemplo, están creando una aplicación de estudiante, podría mostrar la foto del estudiante, el nombre, el apellido, el carnet, fecha de nacimiento y todos los datos que quieran en la lista. Si estuvieran haciendo la de películas, por ejemplo, la película como el proyecto que habían hecho algunos, pueden ponerle el póster de la película, el nombre, el año en que salió y desplegar pues una lista de películas. Al darle clic entran al detalle y miran pues todo el contenido de la película. O incluso si pudieran tener el video, ponen un reproductor y ahí pues, no sé. Entonces, para definir un adapter, se tiene una clase interna que se llama viewholder. El viewholder es como que transforma de texto, digamos, nombre, apellido, dirección, etcétera, al text view, image view, a los elementos que tenga esa lista. Y presenta un constructor para pasarle estos parámetros, básicamente. Un adapter tiene, por ejemplo, el onCreateViewHolder, tiene un onBindViewHolder que enlaza, digamos, los datos. Entonces no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí de que lo comprendan para luego solo copien esta clase adaptador y la modifiquen a su conveniencia. Luego dice getItemCount, nos devuelve el conteo de la lista de elementos. Y así hay una serie de métodos que se pueden sobreescribir. Para crear esto, dice que creamos el layout del adapter. En este caso solo se puso un text view, pues solo muestra la lista de elementos. En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a poner una imagen, un texto y tal vez el año. Vamos a hacer uno de películas, por ejemplo. Aquí tienen, digamos, el diseño en XML del layout que se va a mostrar en el adapter, es decir, este es el diseño que va a tener cada cuadrito, cada elemento. Tiene un dataset, que ese dataset es el objeto que trae la lista de datos. Ahora, el viewholder. El viewholder es una clase que está dentro de otra, que hay como una sección, y tiene un método, por ejemplo, un createViewHolder, que hace uso de ese layout inflater como para inflar o pintar los elementos del XML de acuerdo a la lista.
y se define como, por ejemplo, vamos a necesitar crear un layout y tener el text view, que ese layout es lo que vamos a pintar, y el view holder se va a encargar de mapear. Aquí tenemos un ejemplo del adapter. Va a ser una clase, por ejemplo, class myAdapter, private mdatasetArray va a extender de recyclerView.adapter. Como les digo, aquí esto pueden copiarlo, el ejemplo que vamos a hacer, y adaptarlo a su programa, a su proyecto. Entonces, tenemos clase myAdapter, extiende de recyclerView.adapter, luego tiene una clase viewHolder. Esta clase viewHolder puede estar separada en otro archivo o pueden implementarla allí mismo como para no complicarse tanto. Luego tiene un init, que el init lo que hace es como buscar del layout que estamos inflando y obtener la referencia de ese objeto para poder mapear los elementos. Luego un onCreateViewHolder, ahí busca el elemento que va a mapear. Un bind viewHolder, ahí en el unbind es donde setea this punto, por ejemplo, holder.textView.text, o sea, el texto que va a mostrar va a ser igual al dataset en la posición tal. Si es un array de strings, lo que va a hacer es que en ese TextView va a poner PHP, HTML, CSS, JavaScript, Go, Python, no sé, las listas que hayamos definido. Y el último elemento, getItemCount, solo devuelve el tamaño de la lista, pues porque pueden ir variando. Con todos esos elementos que hemos explicado, este es el resultado. Apenas ahí obtenemos un listado que cada uno describe una lista. Cuando hacemos scroll, dependiendo del array que se le haya pasado, se puede desplegar ese listado. Pueden añadir un evento click para que cuando lo presionen lo lleve a otra pantalla o algo, pues, lo que vayan a hacer con ese objeto. Bueno, no sé qué preguntas tienen sobre esto primero, qué es lo que le han logrado comprender y qué no le han entendido. Sin ponerle una base de datos para el correo. Entonces podrías dejarlos, si estás creando una lista, máximo 100 elementos, decirlo así, máximo 500, no sé. Y utilizar técnicas de paginado para poder que no se desborde la memoria como tal. Luego podemos ver más adelante, cuando estemos trabajando con eso, ver cómo hacer un paginado. Entonces, ahí. Esa sería la explicación, básicamente, la parte teórica. Ahora vamos a ver la parte práctica, pues, de crear esto.